Básicamente en esta presentación yo supongo que se tiene un conocimiento mínimo de matemática y si no, se va a utilizar la documentación que yo voy a dar, que vamos a dar, para verla con más detalle. Básicamente lo que vamos a hacer en esta presentación es las posibilidades dinámicas de un programa como este, que es de uso general. Y después, como ha dicho Antonio, nos centraremos al final en aspectos concretos. De hecho, al final dedicaremos bastante tiempo, la mitad de la presentación. Lo primero, podemos ver que es una presentación dinámica. Bueno, pues aquí estamos viendo una presentación dinámica es algo que nos permite interactuar, a ser interactivo con la aplicación. La gran ventaja de una herramienta como esta es que nos podemos hacer la aplicación a nuestro gusto. Y la otra ventaja es que no hay que ser un programador para hacerla. Como veremos, hay que dedicarle tiempo, pero no hay que ser un programador. Como veremos, con una sintaxis sencilla, pues un no profesional de la programación puede hacerse cosas. Vamos a empezar por un primer ejemplo. Una de las grandes ventajas que tiene matemática es que utiliza un modo de programación que permite escribir en lenguaje natural. Es decir, hacemos una pequeña pregunta con la única limitación que hay que hacerla en inglés de lo que queremos, pero no es una sintaxis formalizada. Esto es para las personas que no tengan conocimiento. Por ejemplo, uso la palabra manipulate, que es muy específica porque indica algo que pueda ser manipulado. Y quiero manipular seno de x de 0 a 1, lo escribo de esa forma. Pero podéis escribirlo de otras formas. Esto no es una sintaxis exacta, es una expresión en inglés. Quizá lo que sucede, tarda un rato porque hay una conexión con un servidor y ese servidor intenta, como aquí habéis visto, adivinar qué es lo que queríamos preguntar. Y fijaos que aquí tenemos el primer resultado importante. Es que el propio servidor nos ha devuelto la sintaxis FETEN en matemáticas. Fijaos, pulso sobre la sintaxis y ya me quedo con una expresión correcta. Y ahora, de esta expresión puedo tomarla como plantilla. Y puedo ya empezar a modificar cosas. O simplemente si me gusta. Fijaos, aquí tenemos una primera ejemplo de dinámico. Fijaos que con una simple expresión hemos conseguido hacer una primera expresión dinámica. Vamos a ir un poquito más allá. Si ya uno se introduce en la función manipulate, que básicamente es la que nos permite crear funciones dinámicas, estamos en el siguiente caso. Y fijaos que con un simple añadido, pero fijaos que la estructura es muy simple. Tengo aquí la expresión que quiero representar, y tengo aquí los rangos entre las que la quiero representar. Y algunos datos que incluso se pueden omitir, pero son datos para mejorar la calidad de la presentación. Fijaos, he dejado como parametrizable en estas funciones A y B. Y ahora ya estoy en condiciones, se ha generado ya, y fijaos que ya tenemos una segunda expresión dinámica, función dinámica, y con qué facilidad la he creado, y aquí ya tenéis que es totalmente manipulable. Puedo dejar y veréis que se está dinámicamente actualizando. Lo que quiero hacer especial hincapié es lo sencillo de la sintaxis, y que como habéis visto hemos empezado incluso escribiendo una simple expresión de lo que queremos hacer. Con algunos añadidos más podemos ir mejorándola sustancialmente. No voy a entrar en detalles como he dicho, simplemente por lo que os lo damos por escrito y no merece la pena que le demos tiempo. Aquí tenéis un ejemplo de una aplicación un poquito más elaborada, es la ejecución de LisaView, y como veis, pues simplemente aquí vamos añadiendo, vamos ampliando un poco, complicando nuestro modelo, y aquí veis que lo que vamos haciendo es añadiendo etiquetas. Vamos a ir progresando en la idea de presentación. Aquí le hemos añadido algo más, como que
pues que le hemos añadido a nuestro ejemplo las posibilidades, por ejemplo, de relleno. ¿Veis? Y podemos crear un menú desplegable en el cual podemos ir actuando sobre nuestra aplicación inicial. Le vamos añadiendo cosas, ¿no?, que nos vayan interesando. Fijaos, aquí vamos a hacer una cosa muy sencillita. Vamos a crear una tabla donde en un lugar va a ir, por ejemplo, i, que i puede ser un número consecutivos, y después i elevado a n. Vamos poniendo ejemplos básicos para que simplemente veamos la simplicidad de ir creando una aplicación interactiva. Aquí es donde van los valores de n, y aquí es donde va a los que los elevamos. Los elevamos a 5 o los elevamos a 2. Y veis inmediatamente, incluso el efecto, podemos hacerlo hasta, fijaos, incrementando enormemente la potencia y vamos viendo el resultado. La mayoría, si os dais cuenta, en el fondo, en esta expresión que hay aquí, podríamos casi prescindir de todo. Lo que vamos haciendo aquí es mejoras en la calidad de la presentación en cuanto a su visualización. Pero la sintaxis en sí mismo, fijaos que es simplemente table y los parámetros sobre los cuales actuamos. Como ejemplos que después, los que estéis interesados, utilizaréis, pues voy a dar para que veáis algunos ejemplos de estos típicos que son empleados, por ejemplo, de tipo botón para cambiar rellenos. Y un ejemplo, fijaos, de nuevo, la sintaxis lo extremadamente sencilla. Si veréis el efecto es que tenemos aquí un triángulo y vemos cómo lo vamos variando y se va manteniendo el relleno dentro del triángulo. Aquí tenemos ya un ejemplo clásico. Este ejemplo clásico es el del caminante aleatorio. Los que trabajan en probabilidad y estadística están muy habituados a él. También le llaman el problema del borracho. Una persona que va andando, que tiene igual probabilidad de desplazarse en dos direcciones al azar. Pues aquí generamos un ejemplo de el desplazamiento aleatorio respecto a una situación inicial. No puedo entrar en detalle del problema concreto, pero los que trabajan con probabilidad y estadística, con probabilidad y estadística, sí, pues estarán habituados a este tipo de procesos. Claro, al ser un problema aleatorio vamos obteniendo resultados diferentes. Este es clásico, esta idea que acabo de presentar aquí, es clásico en problemas de simulación tipo Monte Carlo. De la idea de transmitir los comandos fundamentales utilizados para este tipo de problemas, aquí tenéis otro muy útil. Fijaos, aquí tenemos una serie de puntos. Y ahí tenemos la curva que pasa por esos puntos, que se va actualizando dinámicamente por interpolación polinómica. Cada vez que hago esto, se va realizando un cálculo de ajuste polinómico y se va creando la curva que va pasando por esos puntos, dinámicamente. Con esto hemos acabado nuestro tutorial de las funciones básicas. De las funciones básicas para empezar a hacer demostraciones. En el material que podéis descargar, aquí podéis ver tutoriales mucho más explicativos de esta brevísima demostración que acabamos de hacer. Vamos a empezar con una primera demostración muy simple. Esta demostración pues es dos cargas y la ley de Coulomb por medio. Aquí lo vais a ver para que veáis lo que es subyacente. Digamos que subyacente está la ley de Coulomb de interacción de dos cargas y la función contour plot. Fijaos el efecto. El efecto es que yo puedo cambiar la carga y con el ratón puedo irla moviendo y vamos viendo cómo van variando los campos. Cómo van variando los campos en todas las cargas. De nuevo insisto que lo importante, aparte del efecto conseguido, es cómo lo hemos conseguido. Y si analizáis, es la ley de Coulomb añadiendo locator. Locator es nos permite interactuar con el ratón sobre
la propia figura. ¿Sí? Al añadir locator lo que estamos haciendo es que podemos actuar sobre la propia imagen. Un caso un pelín más complicado. Fijaos, aquí tenemos una ecuación en derivadas parciales, que es la que veis ahí, con unas condiciones de contorno y unas condiciones iniciales. Pues transcribimos esta ecuación en derivadas parciales, la transcribimos aquí. Está transcrita aquí, prácticamente tal cual. Y le añadimos algunos criterios para optimizar el método del cálculo. Y veremos el efecto. Vamos a ver, ahora y no voy a perder. Aquí hay algo que no me ha ido y no voy a dedicarle tiempo. No voy a dedicarle tiempo porque si no, nos podemos... correctamente está hecha en el material que os he dado y es la simulación de un tsunami. Por algún motivo de estos que sucede, ahora mismo no se me ejecuta. Desde el punto de... Aquí tenemos otro ejemplo de demostración que yo lo utilizo como material de clase y que es muy útil, por ejemplo, una demostración donde interactivamente podemos explicar el fenómeno de una trayectoria balística de un objeto que lanzamos. Ejemplos de aplicaciones dinámicas. En el campo, por ejemplo, aquí combinamos la opción Manipulate, la combinamos con otras funciones que tiene matemática, que es funciones que nos permite acceder en tiempo real a datos, lo que llamamos datos computables. Y aquí estamos accediendo, por ejemplo, fijaos que ahí está todo el código que hay escrito. Ese es todo el código que hay escrito. Y aquí debajo, pues tenéis las propiedades. Entonces podéis observar cómo correlacionamos dos propiedades. Cómo correlacionamos dos propiedades. Por ejemplo, elementos con sus puntos de fusión. Hay que buscar propiedades que tengan sentido. Y después, si nos situamos sobre cada punto, pues vemos a lo que corresponden. Aquí el punto de ebullición, y aquí nos posicionamos pues, desde la mericia. Pues ahí es. Entonces podemos, para toda la tabla de elementos, podemos ver, con esto que veis aquí, podemos ver infinidad de propiedades. También de forma interactiva. Entonces, fijaos, aquí tenemos otra aplicación curiosa. Voy a mostrar lo que es un analema. Un analema, los que os guste la astronomía, pues, y si os guste, es un fenómeno muy conocido, que consiste en, por ejemplo, en posicionarse varios días del año, a lo largo de un año, en un mismo sitio con una cámara fotográfica y fotografiar el sol simplemente en la misma dirección. O sea, la cámara la situamos literalmente en el mismo sitio. Bueno, pues ese fenómeno que lo vais a ver ahora, no se puede hacer con el Sol o con los planetas visibles. Lo primero que he hecho es localizar mi zona. El ordenador, mi programa, a través de la dirección IP, se hace una idea aproximada de las coordenadas en las que estoy ahora mismo. Ahora aquí utilizo una función que está cargando información de la posición del Sol a lo largo de todo un año. Veréis que se están cargando ahora mismo ahí la información. Y ahora, cada un rato, porque está conectando una base de datos, vamos a utilizarla para representar el analema. Cuando lo veáis, los que no lo tengáis claro, vais a ver claramente el efecto. Insisto, que es la posición que va ocupando el Sol un planeta visto de un sitio concreto. Cuando vaya a un sitio concreto, todos los días a la misma hora, aquí he representado, visto a las 9 de la mañana, desde el sitio que estoy ahora mismo, enfocando una dirección, y vería cuál es el efecto. Voy a construir aquí y lo vais a ver tiempo real. Ahora vamos a ver el efecto. Fijaos que aquí hay un punto naranja. Ese es el Sol ahora mismo. El día 1 del 2013, que es como lo he puesto. Y fijaos que esto sería según va pasando el año,
mirando exactamente desde el mismo sitio la trayectoria que recorrería el Sol vista desde el mismo sitio. Es una figura que se parece a un 8 y que es una nave. Ahí tenéis el efecto. De nuevo un efecto dinámico. Aquí tenéis un ejemplo un pelín más complicado y que para verlo hay que ir a la documentación que entrega. Y esto simplemente lo que es una técnica que se emplea, ahora mismo se está empleando muchísimo, y es la técnica que se utiliza, el método del tránsito que se está utilizando en la búsqueda de planetas extrasolares. Y vais a ver claramente el efecto. Es como cuando un objeto o una estrella se antepone ante otra, vista desde un observador de la Tierra, su luminosidad cambia. Pues aquí lo que hemos creado es una función que voy a ejecutarla ahora mismo. Tengo que ir al final para ejecutarla porque creo que no está ejecutada. Es una función que es un poco larga, ya la he ejecutado y vuelvo al sitio anterior para ver el efecto. Y ahora veis, ya lo tenemos aquí. Y vemos el efecto que aquí está una estrella o un planeta rotando en torno a otra estrella. Aquí tenemos distinta información sobre los ángulos respecto al observador y otra información adicional sobre la luminosidad de la estrella que la podemos actuar. Y esto nos permitiría simular el fenómeno. Insisto, habría que ir ahí para ver un poco más. Y con esto hemos acabado la parte general. Ahora vamos a centrarnos en la aplicación concreta. La aplicación concreta es una aplicación que tiene también un carácter general para modelizar la distribución de isótopos en el organismo. Lo primero es que aquí vamos a utilizar una aplicación desarrollada por mí, que está en ese enlace, o que también os la podéis descargar al final. Claro, para ejecutar esta aplicación tenéis dos opciones. Una, con máxima versatilidad. Y si disponéis matemática, instalároslas y se integra en matemática. Y otra posibilidad, que esta aplicación se puede ejecutar, no con todas sus posibilidades, pero sí con muchas, desde una dirección web, directamente con un navegador. Lo veremos al final. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es cargar la aplicación, que es lo que acabamos de hacer. Mirad, esto en medicina, en biomedicina y en biocinética, en dosimetría, se aplica mucho el concepto de modelización compartimental. ¿Y qué es la modelización compartimental? Pues consiste en dividir un sistema, en este caso puede ser un cuerpo, en compartimentos. Y claro, aquí lo que estamos modelizando es el sistema de la ingestión de yodo. Y en la ingestión de yodo interviene un órgano fundamental, que es en el caso de una glándula. Empieza, el primer mecanismo es hacia la sangre, después de la sangre al tiroides, después va al resto de los órganos, que lo tratamos como una unidad. Hay parte que se recicla y parte que se expulsa al exterior, básicamente por vía urinaria. Este es el modelo. Entonces, si os dais cuenta, pues aquí los hay es coeficientes de transferencia, o microconstantes, como se les suele llamar en farmacocinética, que es aquí constante de transferencia, que es la tasa de transferencia de 1 a 2, donde os dais cuenta que cada compartimento lo hemos identificado por un número, que es lo estándar. El 0 indica transferencia al exterior. Según nuestro campo de trabajo, pues, podremos obtener normalmente en bibliografía los coeficientes estándar, de una supuesta persona estándar. Y aquí los tenéis, son los que yo he usado por defecto. Ya veremos que una de las ventajas de este paquete es que nosotros podemos adaptarlo a nuestro caso. Lo primero es que el paquete, es como se le denomina en matemática a las aplicaciones de uso específico,
después permite literalmente construir cualquier sistema compartimental. Aquí estoy explicando un sistema compartimental aplicado al yodo, pero literalmente podríamos construir cualquier sistema compartimental, incluso con coeficientes de transferencia tanto constantes como con coeficientes de transferencia variables. Fijaos, las constantes de transferencia, por defecto, están sacadas aquí, están sacadas de la ICRP 72. Son los valores que nos dan las constantes de transferencia. Después vamos a necesitar otro dato muy importante, y es que este es el modelo del yodo, pero nosotros, químicamente, el yodo se comporta de una manera, pero además tenemos que tener en cuenta otro fenómeno, que es el isótopo del yodo correspondiente. Y el isótopo del yodo correspondiente, en este caso hemos elegido el yodo 125. Para eso vamos a necesitar su constante de desintegración. De nuevo, hay una función matemática que nos permite acceder en tiempo real, y lo acabo de hacer ahora, a la constante de desintegración de la inmensa mayoría de los isótopos. Tiempo real. Fijaos, a partir de aquí, en modelización compartimental hay que construir lo que se llama la matriz compartimental. La gran ventaja de este paquete es que la matriz compartimental es extremadamente sencilla de construir. Quiero que os fijéis en cómo se construye. Fijaos, lo que hay que hacer es decir cuántos compartimentos tenemos. En este caso he prescindido del 4 porque no interviene prácticamente en el fenómeno. Decir las constantes para cada compartimento, de cada a cada compartimento. De 1 al 2, la constante es caso 1, 2, de 1 a 0, la constante es caso 1, 0, es como le hemos llamado ahí adelante. Del 2, 3, su constante es esta, y del 3 al 0, que es el exterior, y del 3 al 1, pues la constante caso 3, 1, que la hemos definido delante. Fijaos que de esta manera, pues se construye automáticamente la matriz compartimental, que es la que dice. Lo siguiente que vamos a necesitar es cómo vamos a inyectar este isótopo en este sistema. Bueno, yo he elegido aquí, frecuentemente se suele suponer el input puntual. El input puntual no es una aproximación. Los que tengáis experiencia os daréis cuenta que, y aquí lo vais a ver, que hay otras expresiones más reales de lo que realmente ocurre. Aquí tenéis una expresión típica de lo que a veces se llama input puntual, que no lo es. Realmente lo que se produce es una incorporación, una inyección en la que se transmite poco a poco, pero de forma rápida en un determinado momento. Entonces, esto simplemente aquí lo hemos visto para que veamos el fenómeno. Pues nosotros vamos a necesitar este input, esta entrada, tenerla en cuenta en nuestro modelo. Entonces nuestro modelo va a necesitar la matriz compartimental que la hemos definido antes, las condiciones iniciales, ¿cuáles van a ser? Vamos a suponer que no hay yodo en ningún compartimento. Y después vamos a suponer el input que va a ser el que acabamos de elegir, que lo veis ahí, que se produce en el compartimento 1 y en los otros compartimentos nada. Bueno, lo que quiero que os deis cuenta es que esto le he puesto simplemente a efectos de que observéis que el propio paquete construye las ecuaciones diferenciales directamente. ¿Sí? Hacer una cosa. Un segundo para que no haya interferencia. Nada. Aquí. Ahora ya se ha construido correctamente. Y ahora vamos a ver, que lo estáis viendo ya, la solución. Aquí tenemos la solución analítica de nuestra ecuación diferencial. Y quiero que os deis cuenta que el propio programa ha generado las ecuaciones diferenciales y aquí tenemos la solución analítica, que es algo que yo no conozco programas que den excepto este, que den directamente las soluciones analíticas. Seguro que yo no los conozco. Que nos pueden dar las soluciones numéricas. Y aquí finalmente, pues lo que tenemos es la representación
la representación de la gráfica de nuestro modelo. Aquí tenéis en los tres órganos que hemos representado cuál sería la evolución con el tiempo en sangre, tiroides y en el resto de los órganos. Nosotros ahora, y ahora viene el interés, es que podemos suponer, en vez de tomar los valores que yo he utilizado por defecto, podemos considerar que hay factores variables, pues, por ejemplo, el input. Puede ser que el input pueda ser variable, ¿sí? Eso lo he usado a modo de ejemplo. Voy a suponer que la constante del input, ese coeficiente va a ser variable. Y entonces, pues construiría, como que habéis visto, la solución asociada al valor que tome la constante C. Entonces podemos, en el supuesto que vayamos a hacer una inyección de yodo 125, pues asociado a nuestro parámetro, veríamos aquí el efecto de la concentración en el tiroides en función del tipo. Aquí lo estáis viendo. O sea, podemos simular el fenómeno. Te lo he puesto simplemente a efectos, digamos, de tutorial, didáctico. Un ejemplo más real es el de abajo. ¿Qué te tiene en cuenta si estamos hablando de fenómenos de hipotiroidismo o hipertiroidismo? Que entonces, ¿qué es lo que sucede en estos fenómenos? Pues en estos fenómenos lo que sucede es que la constante de transferencia varía en función de las personas. Y aquí pues podemos ver el efecto que va tomando, es lo que estáis viendo ahí, el efecto que toma la concentración en el tiroides en función de la constante de la persona concreta en la que estemos voy a hacer a través de la documentación que os he dado, veréis cómo se puede construir y cómo podemos adaptarlo a nuestro caso. Yo insisto que el método, lo que aquí he explicado, lo he hecho con un caso simple, con el modelo clásico del tiroides, pero exactamente el mismo paquete y los mismos criterios pueden utilizarse para generar modelos para otros elementos y otros isótopos. Aquí, con eso habremos acabado la parte de lo que es la modelización compartimental aplicada a, en este caso, un caso concreto, que es el del tiroides. Aquí voy a mostrar otro caso, que este caso en concreto, pues lo utilizo con frecuencia, y es un caso también interactivamente, vamos a ver el efecto, de suponemos que una persona inhala un isótopo radiactivo. Pues la inhalación de un isótopo radiactivo, la concentración en él, que supongo de vida muy larga. En este caso, está pensado para el uranio, pero sería extensible a otros isótopos de vida, que tengan vida larga. Para los isótopos del uranio que habitualmente tienen vida larga. Fijaos, esto lo que representa es la evolución temporal de la retención de un isótopo en el organismo, lo que veis aquí abajo. Y esta retención temporal de la evolución de un isótopo en el organismo depende de varios fenómenos. Uno, de la cantidad en becquerelios o en otra unidad de actividad que se hayan incorporado. Y depende de otro fenómeno, que es de la masa. La masa es el diámetro aerodinámico de las partículas. Y finalmente depende de otro fenómeno, que es la solubilidad que tiene la metabolización, que es la metabolización tiene en cuenta la forma química en la que se inhala el isótopo. En este caso, tradicionalmente, la ICRP 66 establece tres categorías de comportamiento metabólico: S, comportamiento muy lento; M y F, muy rápido. Bueno, pues la ventaja que tenemos aquí es que interactivamente, y lo veis que en tiempo real, podemos ver el comportamiento variando cualquiera de los parámetros: la actividad, el diámetro aerodinámico y la solubilidad. Y entonces tenemos interactivamente pues cuál es la retención pulmonar en función de estos parámetros, que son los parámetros estándar. Y veis todo lo que hay debajo, que es realmente poco.
Finalmente, voy a analizar un caso clásico. Bueno, este caso clásico, eh, como sabéis, con motivo del accidente de Chernobyl, se establecieron a una serie de personas que vivían en el entorno de la instalación, se le realizaron medidas periódicas con el contador de radioactividad corporal. Dicho sea de paso, y si alguno de los que escucha tiene la posibilidad de si alguno de los que escucha tiene la posibilidad de mandarme algún otro caso, se lo agradecería, porque no conozco más casos. Desde el año, esta persona fue una persona a la que se le fue analizando con contador de radioactividad cuerpo entero, la retención del yodo, del cesio 137 en función del tiempo. Aquí está el tiempo desde el accidente y la cantidad detectada, el tiempo del accidente y la cantidad detectada. Bueno, pues aquí de lo que se trata es de determinar qué dosis, que aquí tenéis representada la cantidad medida con el contador de radioactividad corporal, en función del tiempo. Y aquí de lo que se trata es de determinar cuál ha sido la dosis recibida por esta persona y la cantidad ingerida. Realmente, porque aquí lo que tenemos es la cantidad medida. Bueno, pues aquí vamos a calcular otro módulo, un módulo también del paquete BioMod. Y en este módulo, si os dais cuenta, el fenómeno anterior que vemos aquí da toda la sensación de que esta persona estuvo ingiriendo, porque esto era lo que se le medía, estuvo ingiriendo durante un periodo y en un determinado momento dejó de ingerir sustancias contaminadas y empezó a disminuir la concentración del yodo, del cesio en el cuerpo. Matemáticamente el fenómeno se representaría de esa manera. Bueno, pues aquí de nuevo construimos la matriz compartimental del cesio, que la incorpora ya el programa por defecto, y lo que vamos a intentar hacer lo va a intentar hacer el programa, es un ajuste que nos diga dos datos. Nos diga la cantidad ingerida y elija el momento en que dejó de producirse la incorporación. Es decir, estamos haciendo un doble ajuste, calculando la actividad ingerida y el momento en que se interrumpió la ingestión, porque se trasladó de sitio, por no conocemos más circunstancias. Bueno, pues aquí, fijaos, aquí tenemos el dato experimental medido, porque es una mujer, a esta señora, y debajo la curva de ajuste obtenida, que vemos que es bastante buena. Bueno, con estos datos hemos obtenido dos cosas. Hemos obtenido la cantidad total que ingirió a lo largo de, creo que es unos 3 años, el periodo involucrado, que fueron 13.132 becquerelios. Esto corresponde a una dosis total ingerida, una dosis total efectiva, una dosis efectiva de 0,17 milisievert. Bueno, esto significa que la dosis fue realmente, es significativa, pero es muy pequeña. Pensemos que la dosis media de cualquier persona, por distintos motivos, la media mundial es 2,4 milisievert. Y ahora simplemente, si hay alguno de los que me escuchan que tiene la posibilidad y me da referencia, yo desde este periodo, desde el año 89, no tengo datos de contaminación. Mi sospecha es que no ha existido tal contaminación, pero se ha seguido produciendo en personas. Pero si hay alguien que me lo suministre, pues aprovecho la situación para pedírselo. Y bueno, pues simplemente en el enlace que aquí pongo, pues podéis acceder a este mismo programa y ejecutarlo directamente. Voy a ver si cambio aquí la forma del compartido para pasarlo a compartir mi escritorio. Y aquí esto me permite que veamos lo que yo quiero ver, que es que veáis que este mismo programa pues está disponible en una dirección web con muchas más posibilidades de las que aquí he dicho, si bien es cierto que lo que permite está más restringido, porque lógicamente esto es una aplicación, y mientras que si lo instaláis en matemática tenéis un control mucho mayor. Pero en cualquier caso, aquí tenéis por ejemplo el caso de la retención pulmonar, que la podéis ejecutar directamente en
simplemente con un navegador. Y yo ahora, pues, comentar simplemente una cosa, que el material que podáis elaborar con el programa Matemática lo podéis distribuir a personas que no tengan matemáticas. Simplemente se tendrán que instalar un complemento de tipo Adobe Reader, que en el caso de matemática se llama CDF Player, que tiene la ventaja de que es interactivo, es decir, no perdemos los ejemplos que he mostrado aquí yo de simulación interactiva en un CDF Player, seguiría conservándose incluso para personas que no tengan matemáticas. Los que no tengan matemáticas, en la dirección en el programa que os darán en la documentación hay un sitio donde os podéis descargar durante un tiempo la versión actual de matemáticas, que dicho sea de paso es la versión 9, que acaba de salir ahora. Y ahora, pues, simplemente, pues, me gustaría, si tenéis alguna pregunta, pues la podemos intentar responder.